Alimentación consciente. Una ruta para volver a sí mismo. La alimentación consciente entraña un saber para la vida. Es una sumatoria de experiencias de supervivencia y de trascendencia humanas. En ella se expresan la creatividad, la comunicación y la búsqueda de la felicidad. Un glosario relativo a la boca. Alimentación es el fundamento y la posibilidad de vida a través de la ingestión, la digestión, la asimilación y la rememoración de aquello que se come y se bebe, física o simbólicamente. Alimento es una sustancia que estimula los sentidos, dibujando un laberinto biológico y cultural de supervivencia, placer y disfrute humano. Alimentarse es la acción y el efecto de intencionar el bienestar desde un alimento a través de los sentidos y para ellos. Cocina es el espacio-tiempo donde se crean y se transmutan los saberes y los sabores de la alimentación. Cocinar es crear y transformar los insumos en alimentos, el hambre en satisfacción y los imaginarios en menús. Cultura alimentaria es una unidad de imaginarios y realidades que modulan la moral dietética, el régimen alimenticio, el hambre, la abundancia y las aspiraciones del buen vivir de una comunidad. Conciencia es autoconocimiento, liberación de prejuicios, reconocimiento del potencial del ser que se es, apropiación de sí y coexistencia sistémica. Alimentación consciente es. Para mí la alimentación consciente es estar presente en esa relación que tenemos con la comida y evitar dispersarse con esa gran cantidad de distracciones que nos rodean hoy en día. Tener o adquirir el conocimiento de qué es lo que me estoy comiendo, de dónde vienen los alimentos, cómo se producen estos alimentos y cómo se transforman. Concebir todas las pequeñas partes que suman a que la experiencia haga parte de nuestro cuerpo y de nuestra cotidianidad y vida. Comer con interés y con atención, ¿cierto? Darme cuenta de lo que estoy comiendo, de cómo me estoy alimentando, de estar en ese momento ahí. Toda esa conciencia o el análisis que uno hace de la alimentación o del alimento y todo lo que conlleva en cuanto a espacio, en cuanto a ejecución, en cuanto a memoria, en cuanto a sensualidad y demás. Como toda esa historia que se va tejiendo y construyendo a la hora de que finalmente llegue algo a mis manos y yo pueda ingresarlo a mi organismo para nutrir lo que yo necesito. En la alimentación entramos en un estado de entrar a ser parte del todo, nos recuerda constantemente que somos el todo. Yo puedo definir la alimentación consciente como un acto de compasión hacia mi ser y también hacia mi entorno. Es todo aquello que me aporta para el funcionamiento de mi cuerpo, pero no es solo lo físico, sino que también es lo mental y lo espiritual. Uno ser consciente del alimento, la cocina no, ella ya es consciente, ella ya existe, ¿cierto? La conciencia es algo que hacemos nosotros como seres humanos, de pensar en eso. La alimentación consciente no solamente va ligada a mí misma, sino que también va ligada a los demás. Entonces yo creo que eso es más bien amor por entender, por comprender, por compartir, por entregar, amor. Es poder tener como esa conversación realista sobre qué es lo que estamos ingiriendo y qué papel está cumpliendo ese alimento. Como ser muy claro en qué como, cómo lo como, dónde lo como y con quién lo como. El poder tener como esa propiedad de poder definir que sí, si yo me voy a ir a comer esto es porque entiendo la historia de esto, o si yo me voy a movilizar de mi casa a la esquina de un barrio a comer una empanada es porque reconozco también ahí en ese lugar todo eso que hay detrás. Para mí la alimentación consciente es el respeto por el alimento que nos vamos a comer. Alimentación consciente en una palabra para mí es funcionalidad. Comunidad. Conexión. Responsable. Ser leal.
Alimentación consciente es ser presente, alimento, consciente, palabra, vida, equilibrio, conocimiento, cuerpo, comunidad. La alimentación consciente es una consideración legítima para el cambio social y humano. Es una posibilidad de sacar lo mejor de sí, de conservar, transformar y conciliar. Es, en términos de autocuidado, conexión con la naturaleza y convivencia, la evocación de lo que somos y la potenciación de lo que seremos como individuos y como colectividad. Tips de alimentación consciente. Trato de ser consciente en mi día a día, en mi cotidianidad, porque sé que es lo que me estabiliza o me desestabiliza. Yo hago casi todo lo que me como, las leches, los quesos. Me he permitido hacer como fermentaciones, hacer o aplicar otros métodos de cocción. Me gusta mucho buscarle respuesta a preguntas que me hago sobre lo que como, tanto desde la ciencia como desde la historia y también desde la cultura. Uno es saber de dónde viene mi comida. Dos es lo que decíamos de tener una intención y entender que hay otra energía profunda ahí adentro. Y tres es agradecer antes de comer. La compra local, la lectura de las etiquetas, la compra o la producción de vegetales orgánicos. Deshacerme de alimentos procesados. Ya en esta casa alimentos procesados no se comen. Trato de no usar plástico en nada. Materiales biodegradables. A través de la observación personal, estar alerta a mí misma, entender qué siento, qué pienso, qué necesita mi cuerpo. El consumo moderado, ¿cierto? El consumo consciente, lo que realmente necesito. Si yo quiero ser más consciente en mi alimentación, si yo quiero de verdad comer como más puro, por decirlo de alguna manera, entonces busco el tiempo y saco el tiempo para hacer mi propio alimento. Llegar con la curiosidad para poder entender otras concepciones, otras nociones de lo que es el ingrediente y lo que es el producto para la mano y para la mente y alma de quien lo cultiva. Transformar ese ingrediente de tal manera que se reconozca como toda su procedencia. La respiración, la inhalación y la exhalación es una herramienta, un instrumento fundamental para poder recibir la vida. Los responsables de esa cadena que somos nosotros como cocineros, como chefs, deberíamos en realidad tener en cuenta el funcionamiento de nuestro cuerpo a la hora de alimentar a las personas, porque el alimento es literalmente medicina, el alimento literalmente le está hablando a tu cuerpo y le está diciendo cómo funcionar. En mi caso, es el respeto al producto y a la persona que lo está comiendo. Es decir, yo no soy una persona de contar calorías, de evitar un frito, de evitar carbohidratos, ¿cierto? Porque desde mi ejercicio de alimentación consciente lo paso como realmente como por el disfrute, ¿cierto? Y por el placer de poder comer sin negarme esa satisfacción o esa alegría que me genera comer cosas ricas, pero comer cosas ricas con historias, con anécdotas, etcétera. Y en esas prácticas de alimentación consciente, pues siempre he tenido como una decisión de estar muy cercano a las plazas. Tips de alimentación consciente. Nutrición. Comer. Cocinar. Agradecer. Cultivar. Saludable. Comprender. Placer. Conectarse. Esencia. Aprendizaje en la colegiatura. Colegiatura le posibilita a los estudiantes desde su formación ese acto político de elegir. Ahí fue como la puerta de entrada, ayudarme cuenta que algo
algo cambiaba en el momento en el que yo tomaba las decisiones de cómo alimentarme. Ahí me relacioné con los alimentos, o sea, ahí me relacioné también con cómo se relaciona el mundo con el alimento. Ver que la gastronomía no es solo guiada a la gente que puede pagarla o no, también tiene aplicaciones en todos los puntos de la sociedad. En la Cole he tenido herramientas para apalancar ese proceso personal, que eventualmente me han llevado a ir más profundo, entonces lograr conectar con un proceso más consciente ya en cuanto al alimento. Saber qué estábamos escondiendo detrás de una preparación, qué le va a aportar al cuerpo o no, o si le va a hacer daño, ¿cierto? Entonces, por eso digo que la parte nutricional, y asimismo, pues desde la elaboración de una receta, los costos del producto, cómo se refleja el costo versus el precio en la realidad social y cultural de la ciudad. Ellos aportaron desde ese interés o desde ese saber hacer y saber conocer y saber reflexionar sobre el alimento, que permitieron que a medida que iba como pasando el tiempo pudiera yo generar ese proceso de conciencia alimentaria. Sé que está muy centrada como en el ser, en la expansión de los potenciales individuales y un montón de cosas muy bonitas que resuenan un montón con la alimentación consciente. La comunicación y los espacios de debate y ese diálogo que han sido los que más me aportaron a llegar a la percepción de una alimentación consciente. La exploración, la deconstrucción y la reconstrucción para podernos explorar creativamente, ¿cierto? Y si nosotros ponemos en la alimentación exploración, deconstrucción y reconstrucción, estamos siendo conscientes. Que lo posible de lo imposible reside en la valentía, para mí, que habita cada ser. Finalmente la Cole tiene toda esta búsqueda también ahí y siempre la ha tenido muy presente, entonces no era simplemente enseñe por enseñar o cocine por cocinar, sino que es también como que hay una profundidad mucho más grande. Me hace un llamado a mí como cocinero para entender que tenemos el poder de curar a la gente y hacerla sentir bien y que conecte con el bienestar, el sentirse bien, el tener energía con su cuerpo. En mi formación personal, cuando era estudiante de pregrado, me posibilitó de alguna manera las elecciones del amor que tengo por la cocina asiática. Y el amor también que le transmite cada profesor a lo que está haciendo en la colegiatura, le transmite a uno también como ese amor por la profesión. El hecho de poder compartir con los chicos, o sea, ser docente creo que es como... No, eso sí es ya el regalo más grande que podemos tener. Entonces, la universidad que me enseñó a respetar el producto. Colegiatura ha permitido desde mi profesión entender lo que sucede en la transformación del alimento. En el programa en el que estudié de gastronomía y cocina profesional, sentía que la formación permitía el poder interrogar el alimento más allá de la receta, ¿cierto? Desde las particularidades y personalidades de cada docente, los docentes facilitaban el que yo me pudiera como interrogar más allá de él, ¿cierto? Como más allá de yo ir a hacer un crème brûlée, por ejemplo, o más allá de yo ir a hacer un pan brioche y entender sus cambios físicos y químicos, pero también entender su historia, es decir, yo por ejemplo en cocina recuerdo mucho, y esto fue una conclusión que hice cuando me gradué, cocina latinoamericana, cocina mediterránea y cocina oriental me permitió viajar por el mundo, estando yo en una cocina de colegiatura. Entonces eso también, desde la recreación, desde cómo se impartían las clases, desde los contenidos de las clases, desde la decisión del docente también de permitir esos escenarios y el preguntarnos más allá de la receta, me incitó, es como que me incitó a poder tener como esas, o preguntarme por el alimento consciente. Aprendizaje en la colegiatura. Ejemplo. Alimentación. Ser. Proceso. Vida. Conciencia. Respeto. Profesión.
herramientas, responsabilidad. En cuanto a experiencia sensible, la alimentación consciente es una recreación de la naturaleza, un ordenamiento del mundo, un inventario de valores, principios, normas y conductas en el que se plasman ideales y realidades del sabor, gusto y el saber, conocimiento, un conocimiento de sí y del mundo que suscita atención. Tips de cocina consciente. Cuidar. Insumos. Productos. Desperdicio. Almacenamiento. Temporada. Germinados. Frutas. Aprender. Transformaciones. La alimentación consciente dibuja una especial cartografía de gustos, técnicas y conocimientos del beber y del comer. Traza rutas creativas de supervivencia, imaginación e intersubjetividad. Desde esta perspectiva, alimentación es acoger la vida, cultura es compartir la vida y conciencia es ser la vida.